Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hablando en RAW. Y en este podcast lo que vamos a hablar es... Hoy no tenemos ninguna entrevista ni nada, hoy tenemos simplemente pues una charla sobre cosas que han ocurrido esta semana en el mundo de la fotografía y cosas que me ha parecido que son bastante interesantes. Como todas las semanas, o como intento casi todas las semanas, esta semana habéis podido ver un vídeo de noticias de la semana, un nuevo capítulo en el cual os cuento todas aquellas cosillas que he visto por internet y que he encontrado en referencia al mundo de la fotografía, y todas las semanas hay algunas de ellas que me llaman un poquito más la atención que otras, y en este podcast he decidido pues hablar un poco de ellas y de otra cosilla que también me habéis puesto en Facebook, aunque muchos habéis puesto en Facebook que queréis que hablase sobre algunos temas que ya habíamos hablado, pero he decidido hablar sobre un tema que está relacionado de cierto modo sobre una de las noticias que teníamos esta semana. Vamos a empezar este podcast número 7 hablando de algo que también empieza por 7, que es la Canon EOS 7D. En el Noticias de esta semana os comentaba que había rumores, que esta semana se habían visto cosas que apuntaban a que Canon no presentaría finalmente una 7D Mark II. Entonces yo en el vídeo de preguntas de la semana os hice la pregunta que si es realmente la 70D todo lo que necesita un usuario prosumer, que se pueden denominar, que es una mezcla de las palabras consumer con professional. No sabemos si una 70D es por ahora lo que un prosumer podría necesitar en cuanto a una cámara se refiere. ¿Por qué hacía esta pregunta? Pues porque realmente la 7D es una cámara que lleva en el mercado desde 2009, es una cámara que hemos hablado mucho de ella y de su supuesta renovación, del supuesto nuevo modelo, y a mí personalmente creo que me extrañaría que no viéramos una nueva 7D Mark II en el mercado próximamente. Puede ser que no la haya, ¿por qué? Yo creo que el dilema que tiene Canon, lo que se podía plantear Canon, es si esta gama debe de ser invadida o debe ser dotada de sensores full frame. Es algo que creo que Canon está pensando y que no acaban de tomar bien la decisión. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente, como os decía en las noticias de la semana de esta semana, el precio de los sensores, el precio de fabricar una cámara full frame se ha reducido mucho. Podemos encontrar la Canon EOS 6D por 1.600, 1.700 euros en el mercado. Entonces, una nueva 7D Mark II tendría un precio en el mercado de aproximadamente 1.400 euros, 1.300 y mucho. Y yo creo que aquí está la gran duda de Canon, que no saben si realmente sacar una cámara al mercado que tendrá peores prestaciones que una 6D, con alguna mejora, vale, pero en calidad de imagen tendrá menos rango dinámico, no tiene por qué tener menos resolución, tendrá una resolución similar, tendrá una peor sensibilidad. ¿Por qué todo esto? Porque al fin y al cabo son cámaras APS-C contra una cámara full frame. Un sensor full frame es lo que es y un sensor APS-C es, en definitiva, lo que es. Entonces, esta pregunta me ha llevado a ir un poco en el pasado, a mirar hacia atrás. Y mirando hacia atrás me he remontado a 2009, en concreto al verano de 2009, que es cuando tanto Nikon como Canon presentaron sus respectivas APS-Cs de tope de gama, las que han sido hasta ahora las más altas. Estas fueron la D300S de Nikon y la 7D en Canon. Ambas cámaras salieron, como os digo, en el verano de 2009 y ambas cámaras hasta el momento no han sido revisadas. Nikon ya era una revisión, la de 300S era una revisión de la de 300 y ninguno de los dos ha decidido hacer cambios en esta cámara. En el caso de Canon han actualizado varias veces el firmware, han estado teniéndola, por así decir, la cámara al día, pero lo cierto es que sus limitaciones técnicas, las limitaciones de especificaciones, son las que son. Entonces, como os decía, ¿qué he hecho? Pues he estado mirando lo que presentó Canon antes y lo que Canon presentó después de esta 7D en 2009, y también he hecho un poco la comparación de lo que hay ahora en el mercado. Vamos, en qué posición está ahora la 7D respecto a su cámara APS-C, que la sigue inmediatamente, y también he hecho esta comparación en el caso de Nikon, pues para ver si realmente necesitan una revisión o no, y si habría hueco también entre estas cámaras y la siguiente cámara. En el caso de Canon, entre, por ejemplo, la 7D Mark II, si es que algún día saliera, y entre la 6D, si realmente hay un margen suficiente como para hacer una cámara que se sitúe justo en el medio, porque está claro que si tenemos una 70D que tiene unas prestaciones que están muy cercanas a la 6D, no tenemos mucho sitio, o si no tuviéramos mucho sitio no podemos meter una cámara en medio y esperar que tengan muchas ventas, porque seguramente que no las tengan. La 7D es una cámara que ha estado muchos años en el mercado y que se ha vendido mucho,
Pero cuando se presentó en verano de 2009, hacía justamente un año desde que se había presentado el modelo justo anterior, el modelo que está por debajo, que es la 50D, era en su momento, que es de verano de 2008. Así que he estado comparando un poco las prestaciones que tenía la 50D contra la 7D. Y no creéis que me he llevado muchas sorpresas. Pasó un año, pero eran años en los que teníamos una gama más fuerte en el tema de megapíxeles. Mirad, la 50D tenía 15 megapíxeles frente a los 18 megapíxeles que tiene la 7D. Al final hemos ganado 3 megapíxeles. Luego, esto os lo voy a explicar un poco porque luego tenemos la sensibilidad ISO, que el valor que os voy a dar es una puntuación de sensibilidad ISO. Es una puntuación que da el portal DxOMark, que hace test de productos, prueba cámaras, ve cómo responden de sensibilidad de ISO, de aberración, de calidad de imagen, etcétera. Pues bien, este portal de DxOMark, al que haré referencia en todos estos datos de ISO de las diferentes cámaras que vamos a ver, dotó de 696 puntos frente a los 854 de la 7D, que aquí sí que vemos alguna mejora, son 250 puntos, ¿vale? No es una locura, pero vamos a ver luego, cuando vayamos avanzando, veremos la diferencia que hay con una cámara full frame. Después tenemos la profundidad de color, que son los bits de color que tenía cada una, que teníamos 21,8 bits en la 50D y 22 bits en la 7D, como veis muy poquito, 0,2 bits, prácticamente nada. Y luego teníamos un valor EV, que es el rango dinámico. Esto es, por así decirlo, la sensibilidad que tiene la cámara en contrastes altos. Vamos a ponernos un ejemplo. Cuando hacéis una fotografía a un edificio que está en sombra y en esa fotografía también se ve el cielo, luego podéis sacar información hasta un punto. Esto se mide en el valor, esto es el rango dinámico, se mide en el valor EV, que es hasta qué punto podemos sacar información o con una exposición correcta, hasta qué punto por encima y por debajo la imagen sigue teniendo información, el sensor llega a captar información. Que esto, como os decía, lo vamos a ver mucho mejor en imágenes con contraste alto, como os comentaba, los edificios. Pues bien, la 50D tuvo una puntuación de 11,4 frente a 11,7, que como veis también, igual que en el tema de los bits de color, es una diferencia muy muy pequeña, es muy poquito. Por último, la 50D tenía 6,3 fotogramas por segundo frente a 8 fotogramas de la 7D. En definitiva, en la 7D ganamos 3 megapíxeles, 250 puntos de ISO, 0,2 bits de color, 0,3 valores EV de rango dinámico y 1,7 fotogramas por segundo. No es una diferencia que pueda parecer abismal, pero tened en cuenta que en todo este tiempo pasó un año y también pasó una escala de precio. Tenía un precio algo superior. Pues bien, visto esto ahora, tuvimos una 7D. La 7D nació un año después de haber salido al mercado la 50D. Vamos a pasarnos a la 70D, que es la última cámara que ha presentado Canon en esta gama, en la gama de escenas de Canon, ya que después de la 50D salió la 60D y ahora tenemos la 70D, que ha sido presentada en el verano de 2013. Si nos remitimos al tiempo, es posible que una 7D Mark II saliera un año después, en verano de 2014, ¿vale? Si sigue un poco el rumbo que ha llevado Canon hasta la fecha. Vamos también a comparar estas dos cámaras. Mirad, aquí está claro que va a acabar perdiendo la 7D o no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una gama superior. Es una gama que está por encima. La 70D es una gama inferior, pero es una cámara con tecnología 4 años mejor. Tened esto en cuenta, ¿vale? Para el análisis, porque vamos a ver cosas que se esperaban. La 7D tenía 18 megapíxeles frente a los 20 megapíxeles que tiene la nueva 70D. Son 2 megapíxeles más. El valor ISO que le da al mismo portal de DxOMark daba 854, como veíamos, a la 7D y 926 a la 70D. Hemos ganado, no llega a 100, no es una mejora tan grande. Los bits de color hemos ganado medio bits, son 22 bits de color de la 7D frente a los 22,5 de la 70D. Y en el valor EV nos hemos mejorado un poco respecto a la 50D, pero no hemos llegado a superar a la 7D, ya que tenemos un valor EV de 11,7 frente a 11,6 de la 70D. Esto realmente siempre ha sido un punto fuerte de la 7D. Yo creo que era uno de los argumentos de venta más importantes que tenía la cámara, el rango dinámico que ofrecía el sensor. Y aunque sea un sensor que podíais pensar que lo tenían más cámaras, pero no siempre el mismo sensor tiene el mismo rango dinámico, porque no se le ha dotado un filtro o el procesador de imagen
hace algo diferente, la electrónica de la cámara es diferente, etcétera. Luego también en fotogramas por segundo teníamos 8 de la 7D frente a los 7 de la 70D. Esto también es una cosa que suele ir mucho con las gamas. No siempre, porque una cámara sea más moderna, tiene que tener más fotogramas por segundo. Normalmente esto siempre lo da la gama. La gama de las 70D y tal es una gama que es algo más rápida que las miles o que las cientos, pero no suele llegar al tema de una 7D. Al ser una cámara de APS-C es bastante rápida, porque luego tenemos cámaras como la 6D, la 5D, que son algo más lentas por tener un sensor más grande. Bueno, como veis, se han acortado las diferencias, pero son diferencias de evolución tecnológica. Han mejorado los sensores, ha mejorado la electrónica de las cámaras, y esto pues ha ofrecido dar unas sensibilidades ISO más altas, una mayor resolución, pero ya os digo, tampoco hay una diferencia muy grande, son solamente 2 megapíxeles, y en todo esto han pasado 4 años y no hemos llegado a igualar ni el rango dinámico ni la velocidad en fotogramas. Pero bueno, la velocidad en fotogramas, como os he dicho, la vamos a dejar un poco más de lado. Entonces, ahora diría, ¿tiene Canon realmente el dilema en dotar a la 7D Mark II de un sensor full frame? Esto pisaría a la 6D, porque claro, es lo que os decía antes, hay poca diferencia de precio entre la 6D y, por ejemplo, una 7D Mark II de 1.400 euros. Pues hombre, yo personalmente no lo sé y lo veremos ahora un poquito más adelante. Antes quería citaros también lo que pasaba o lo que pasó, lo que pasa actualmente en Nikon. En el caso de Nikon son más llamativas las diferencias del pasado respecto a ahora, ya que he comparado la D7100 con la D300S, que son, por así decirlo, la última cámara en gama de sensor APS-C, y pues la última cámara que sacó Nikon en esta gama, en la gama de cientos, que es la gama equivalente a la 7D en Nikon. Ya empezamos por la resolución con algo aplastante, ¿vale? La D300S tenía 12,2 megapíxeles frente a los 24 megapíxeles de la D7100. El valor de la exposición que le da el portal de DxOMark a la D7100 es de 1256, como veis, incluso mucho mejor que el de la 70D última, el de la 70D nueva. Entonces aquí viene la primera pista respecto a si podría salir en el futuro una próxima 7D con sensor APS-C, ya que, como veis, desde los 854 ISO que tenía la 7D antigua hasta los 1256, que podríamos decir que tiene una gama similar en una cámara actual de Nikon, yo creo que sí que hay margen de mejora. Bueno, lo que os decía, son 1256 el valor ISO de la D7100 frente a 787 de la D300S, y el valor EV también ha mejorado bastante, ya que la D7100 tiene 13,7 de valor EV de rango dinámico frente a los 12,2 de la D300S. Mirando hacia atrás, vemos que cuando Canon presentó la 7D fue un año después de presentar la 50D, y como hemos visto, las mejoras no fueron tan increíbles. Veis que teníamos solo 3 megapíxeles más, 150 puntos más de ISO, 0,2 bits de color, 0,3 valores EV, un fotograma 0,7. No había unas diferencias muy grandes. ¿Esto qué me ha hecho? Pues esto me ha hecho ir directamente a mirar las prestaciones que tiene la 6D y comparándola directamente con la 70D. ¿Por qué? Porque si Canon lanzara al mercado ahora una 7D Mark II, esta se situaría entre las dos, se situaría entre la 6D y la 70D. Y aquí ya, por así decirlo, me he convencido de que sí, yo creo que Canon sin duda alguna presentará una 7D Mark II. ¿Por qué? Pues mirad, viendo las mejoras que os decía que ha habido con el tiempo, tenemos 0,5 puntos de factor EV en el rango dinámico. Como os he dicho, la 50D mejoró en 0,2 a la 7D. Así que todavía podríamos mejorar esas 2 décimas, por ejemplo, en una nueva 7D Mark II. 1400 puntos es el ISO que hay de diferencia entre la 70D y la 6D. Es decir, tenemos una barbaridad de margen en sensibilidad de sensor entre una y otra cámara. Aquí sin problema son 2000 y pico que tiene la 6D frente a los 800 y algo que era la 70D, disculpad, frente a los 926. Pues tenemos 1300 puntos que perfectamente se podría colocar una 7D Mark II en una puntuación de unos 1400 aproximadamente. Después, también decir que si queremos dar el salto
en fotogramas por segundo de una cámara APS-C, la 70D nos ofrece 7 fotogramas por segundo y la 6D nos ofrece poquitos porque es una cámara, como os digo, de sensor full frame y siempre son un poquito más lentas. Así que podríamos estar viendo una cámara que nos ofrezca más velocidad de fotografías por segundo, con un mejor rendimiento en rango dinámico, como os decía, o en sensibilidad. Podríamos estar hablando de una cámara que podría estar entre los 7 y los 10 fotogramas por segundo, por ejemplo, 8 fotogramas por segundo o 10 fotogramas por segundo. Y finalmente, cabría que el vídeo también se viera mejorado. La 7D es una cámara que se ha utilizado mucho para la grabación de vídeo, es una cámara que cuando salió al mercado salió justo en el auge del vídeo en las cámaras reflex, y seguramente Canon se esté guardando algún pequeño as en la manga para dotar a una nueva cámara de un precio un poquito más comedido con una cámara full frame de alguna de estas mejoras. Como veis, ya os digo, yo sí creo que haya sitio en el mercado, sí creo que al final veamos una nueva 7D Mark II. Lo que no sé es cuándo la veremos, pero ya os digo, por tradición y por cómo hizo Canon en el pasado, todo apunta a que en verano de 2014 podríamos ver una nueva 7D Mark II. Las especificaciones, pues lo que os digo, seguramente sea algo entre la 70D y la 6D, que esté casi justo en el medio para hacer un poco más complicada la vida al usuario final que quiere adquirir una cámara u otra. Vamos ahora a pasar a otra cosilla, ¿vale? Ya os he dicho, yo sí creo que habrá en un futuro una 7D Mark II y bueno, con el tiempo lo veremos. Y en las noticias de esta semana también había una noticia que me pareció importante, pero que seguramente he pasado por alto o he pasado un poco por alto y que casi todo el mundo lo ha hecho, y es la fusión del Departamento de Tecnología Inalámbrica, del Departamento de Conexiones Inalámbricas, al final de Telefonía Móvil de Samsung, y el Departamento de Imagen de esta misma compañía de Samsung. ¿Por qué os digo esto? Porque me parece que actualmente estamos viviendo una batalla en el mundo de las cámaras sin espejo, de las cámaras CSC, EVIL, mirrorless, como las queráis llamar, y creo que ahora se están sembrando los pasos para un futuro. Creo que ahora se está sembrando el grano de lo que podremos recoger seguramente a finales de 2014 e incluso a principios del año 2015. Pues bien, este mercado de cámaras, como os digo, está cambiando. Ahora las cámaras compactas apenas se venden, las cámaras reflex también han caído bastante, y las cámaras que se llevan una mayor tacada de ventas al final son las cámaras sin espejo, porque, por así decirlo, es un producto prácticamente nuevo y hay muchos usuarios que vienen de una cámara reflex y quieren algo más pequeño, o usuarios que tienen una cámara compacta y quieren pasar a una calidad mayor pero sin tener que irse al trasto de una cámara reflex, o muchas veces simplemente por precio, porque tienen un precio ligeramente inferior al que tiene una cámara reflex y da una buena calidad de imagen, la verdad, para qué engañarnos, ¿no? Son cámaras que nos ofrecen esos desenfoques en los fondos por las ópticas y que nos ofrecen la posibilidad de cambiar las ópticas, de tener ópticas pues más luminosas o tener una óptica más dedicada a lo mejor macro o un teleobjetivo, etcétera. Yo creo que en el futuro estas cámaras le ganarán el mercado a las cámaras reflex en sus gamas más bajas, no en sus gamas altas, aunque algo le quitarán del mercado medio, como veíamos por ejemplo, de una 70D. Habrá un usuario que quiere una cámara de calidad, no se comprará una cámara muy barata, pero antes que comprarse a lo mejor una 70D de 900 euros, a lo mejor se decanta por una Panasonic 4 tercios de 800 euros, que básicamente será cautivado sobre todo por el tamaño de la cámara. En Samsung saben esto, que en el futuro estas cámaras tendrán un peso muy importante en ventas, y han hecho esta fusión, han mezclado estos dos departamentos, tanto el departamento de imagen como el departamento de telefonía, vamos a decir, pensando en el futuro. Según ellos, con este movimiento pretenden ser líderes de ventas en 2015, es algo bastante ambicioso dentro del mercado de cámaras sin espejo, pero para analizar esto vamos a ver lo que Samsung hoy en día ofrece y lo que nos puede ofrecer la competencia, lo que puede estar pues sus competidores más cercanos dando. Dentro de estas cámaras sin espejo las tenemos que diferenciar en diferentes tipos. Tenemos las cámaras de 4 tercios, que son un tipo de cámaras. En estas cámaras yo diría que prima más que la calidad, que no estoy diciendo que sean malas cámaras, pero prima más el tamaño. Son cámaras que al tener un sensor más pequeño tienen ópticas más pequeñas, ópticas más cortas, que son cámaras que casi es como una cámara compacta grande. Podemos llevarlas muchas casi incluso en el bolsillo porque las ópticas son retráctiles, se encogen entre sí mismas y demás. Pero bueno, yo me he centrado un poco más en las cámaras que son APS-C, porque esta cámara que os comento, esta gama de cámaras sin espejo de Samsung, utiliza sensores APS-C igual que las cámaras reflex actuales. Y me ha parecido lo más justo compararla con otra marca que hace cámaras sin espejo con sensores APS-C como es Sony. En concreto la he comparado con la Sony Nex 7. Y bueno, no es una comparación tal cual, pero es para que veáis un poco cómo van los tiros
en una marca y cómo ve otra marca por dónde van los tiros. En concreto la Sony Nex 7, que es una cámara que bueno, ya lleva algún tiempo en el mercado, son 24 megapíxeles de sensor APS-C, tiene 10 fotogramas por segundo, estas cámaras no tienen espejo, pueden hacer un disparo más consecutivo, tampoco tienen obturador. Y esta cámara es compatible con lentes de cámara reflex de Sony mediante un adaptador, también con ópticas de Minolta, ¿vale? Esto creo que es uno de los puntos fuertes de la cámara de Sony, ya que es un lastre para otras marcas como puede ser Panasonic o como puede ser también Samsung. Son marcas que no tienen ya unos clientes, no tienen una clientela, no tienen un parque de ópticas en la calle que hagan al usuario decir, oye, pues mira, tengo estas ópticas que heredé a lo mejor de la Minolta de mi padre, o yo que sé, un primo se compró una Alpha hace un par de años y tiene algunas ópticas y ya no la utiliza y me la quiere dejar. Pues esto yo creo que es un punto fuerte a favor de Sony, pero yo creo que Sony junto a otros fabricantes, sobre todo Canon y Nikon, se están durmiendo en algunas cosas. Vamos a ver ahora la última cámara de Samsung que presentó en esta gama de cámaras sin espejo, en las cámaras CSC. En concreto se llama de la Samsung Galaxy NX 4G. Como veis, ya vemos la primera referencia a la movilidad, a la tecnología móvil, que es el tema del 4G. Esto quiere decir sin duda que la cámara es 4G, se le puede introducir una tarjeta SIM 4G, pero aparte también puede introducirse una tarjeta SIM 3G y también lleva incorporada conexión Wi-Fi. El sensor es un sensor APS-C de 20 megapíxeles. Aquí vamos un poquito por debajo de Samsung, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que con 20 megapíxeles ya podemos hacer realmente fotos de una buena calidad. Y también decir que la cámara tiene un sistema operativo Android 4.2. Esto es lo más importante de la cámara. Yo creo que por aquí van a ir todos los tiros de la familia de cámaras sin espejo, incluso de la familia de cámaras reflex, sobre todo en sus configuraciones más básicas. Hasta, por ejemplo, las cámaras D5400, de 5500 de Nikon que pueda haber en un futuro, o una 750, 800D, por ejemplo, en Canon. Creo que es imprescindible. ¿Por qué? Pues no solo porque creo que cada vez necesitamos más conectabilidad, más movilidad, cada vez queremos mostrar más. O sea, uno de los puntos fuertes de la fotografía digital es la inmediatez que da. Y yo creo que hemos llegado al punto de comparar el llegar a casa y copiar las fotos al ordenador con lo que hacíamos antiguamente, tradicionalmente, de llevar el carrete a un laboratorio y que nos revelen las fotos. Hace unas semanas, y como ya hablamos en un podcast, que fue el podcast de si cámaras APS-C o cámaras full frame, ya os dije que Fuji me dio sus predicciones de futuro, por así decirlo, que las cámaras reflex estaban obsoletas, que no había sitio en el mercado para una cámara reflex. Yo creo que eso no es cierto, creo que no es así. Creo que las cámaras reflex tienen que estar en el mercado junto también a las cámaras sin espejo. No creo que unas se vayan a comer definitivamente a las otras, pero sí creo que el tipo de usuario que va a comprar una cámara mirrorless, el tipo de cliente que va a valorar la importancia de una cámara mirrorless en su bolsillo, se va a dirigir mucho a una cámara que lleve sistema operativo Android. Porque realmente con una cámara que lleva un sistema operativo Android no tienes una cámara, tienes 1000 cámaras. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo por las aplicaciones. No es una cámara, es una cámara, si podéis mirarlo en la web de Samsung, si os podéis meter en samsung.com/es, vais a ver que son cámaras que es como un teléfono móvil. Tiene un Apple Store, disculpad. Tiene una tienda Play, que podemos descargar aplicaciones como Instagram, como Facebook, como Twitter, y ya no os digo nada de aplicaciones que no son redes sociales, son aplicaciones de fotografía, son aplicaciones de cámara. Esto no quiere decir que la cámara necesite una aplicación para hacer fotos, pero podemos aplicar los filtros que nos puede dar, por ejemplo, la aplicación ViscoCam, o simplemente hacer una fotografía y enviarla directamente por mail, compartirla en Facebook. Aunque deciros que no creo que sea obligatorio utilizar siempre este tipo de aplicaciones. Seguramente acabemos utilizando la cámara en el 80% de las veces, al igual que una cámara tradicional. Pero tenemos la opción de, si queremos puntualmente utilizar unos filtros, los podemos utilizar. O si queremos compartir directamente una fotografía, pues yo que sé, hay 1000 posibilidades. Es una cámara. Ahora estamos muy limitados por una cámara. No realmente limitados. Ahora tenemos cámaras con las que hacemos una foto, la pasamos al ordenador y luego ya en el ordenador la compartimos, la subimos. Pero no podemos estar por la calle haciendo fotos y subiendo fotos. Esto realmente no me parece importante, porque no creo que uno de los puntos fuertes de esta cámara sea la conexión 4G. Sobre todo como están las operadoras de telefonía móvil. No creo que nadie o casi nadie vaya a gastarse
15, 20 euros al mes en una tarjeta SIM para poner en las cámaras y poder subir fotografías directamente. Pero sí que me parece muy interesante poder conectarlas a través de Wi-Fi al teléfono móvil. Y oye, saco la cámara, hago una foto y directamente se la mando a quien quiera. Yo creo que al final todos los fabricantes seguirán el rumbo que está siguiendo Samsung, ¿vale? Me parece un movimiento muy inteligente, pero creo que Samsung ha obtenido una gran ventaja al hacerlo ya. Samsung puede llegar a sitios a los que no creo que pueda llegar Canon, a los sitios que no creo que pueda llegar Nikon, que no pueda llegar Panasonic, que no pueda llegar Olympus. Sony tal vez sí, pero estos fabricantes no. ¿Y por qué digo esto? Porque no son fabricantes de telefonía móvil. Que si Canon quiere incorporar a una cámara una ranura de tarjeta SIM, tendrá que depender de otro fabricante, o podrá desarrollarlas, pero tendrá que hacer el desarrollo, tendrá que aprender a hacer esto. El tema de pantallas capacitivas, pues es la ventaja que tiene Samsung. Realmente está metiendo un teléfono móvil en una cámara de fotos, está uniendo las dos cosas. Y primero estos fabricantes, Canon, Nikon y demás, Panasonic, Olympus, tendrán que aprender a hacer un teléfono móvil y hacer un teléfono móvil que vaya bien, con un buen procesador. No es lo mismo el software que lleva una cámara, vamos a poner una 100D de Canon, no lleva el mismo procesador, ese software no requiere lo mismo que puede requerir esta cámara de Samsung, la NX4G, o que puede requerir cualquier cámara que lleve un sistema operativo Android. Va a requerir mucho más. Luego tenemos la guerra del tamaño, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre cámaras APS-C y cámaras 4 tercios. Yo creo que las 4 tercios están muy separadas, que tienen su propio mercado, tienen ese mercado del tamaño, del cliente que va buscando una óptica que sea retráctil, que se encoja sobre sí misma, que se pueda meter prácticamente en un bolsillo, que pueda llevar en el bolso. Una cámara que dé una gran calidad de imagen, pero que no la abulte mucho. Y luego tenemos los usuarios de APS-C, que son como por ejemplo esta cámara o la cámara que os comentaba de Sony. Estos creo que son la diferencia, la competencia directa con las cámaras reflex. Son los que le quitarán más más porción del pastel a los fabricantes como Nikon o Canon, porque yo creo que estos fabricantes, aunque la cámara de Nikon va en otra línea, la serie Nikon 1 es de sensores más pequeños, pero creo que es donde más sufrirán estos fabricantes. Yo creo que mi opinión respecto al futuro es que en un futuro veremos muy diferenciadas. Veremos las cámaras compactas prácticamente olvidadas, muy marginadas, que se utilizarán más como cámaras de bolsillo y que al final esto lo suplirán los teléfonos móviles. Así que yo creo que un futuro muy negro les espera a las cámaras compactas. Luego tendremos las cámaras sin espejo 4 tercios, que serán esas cámaras pequeñas. Muchas de ellas serán en modo completamente automático, al igual que una cámara compacta que tengamos hoy en día. Y otras muchas harán fotografías en modo manual, pero serán gamas un poquito más altas y algo más caras. Luego pasaremos a las APS-C, pero APS-C de estos tamaños, sin espejo, APS-C pequeñas. Y finalmente creo que pasaremos a las cámaras reflex, que creo que seguirán manteniéndose en el mercado, creo que seguirán teniendo ese hueco en el mercado, pero en gamas un poquito más altas. No creo que en el futuro tengan cabida una serie de 3300 o una serie 1100D de Canon. Tal vez sea uno de los motivos por el que Canon todavía no ha renovado la 1100, no lo creo, ¿vale? Creo que todavía es algo pronto para olvidarse de estas gamas, pero yo creo que de aquí a un año y medio, un par de años, podríamos ver cómo estas gamas más básicas de cámaras reflex, de cámaras con sensor APS-C reflex, pasan a la historia. También creo que se extenderá un poquito más la familia full frame. Creo que, como veíamos antes con la Canon 7D Mark II, creo que el full frame invadirá un poco más las cámaras reflex. Incluso acabaremos viendo cámaras sin espejo full frame, que ya las tenemos. Ya hemos visto cómo Nikon presentó la Nikon DF, que al fin y al cabo es eso, es una cámara sin espejo con un sensor, bueno, no es sin espejo, es una cámara con espejo, pero va mucho en la línea de una cámara sin espejo. Por ejemplo, Sony ya tiene su cámara sin espejo con sensor full frame, y creo que en el futuro Canon irá en esa línea y que incluso Nikon también se meterá en esa línea. Digo incluso Nikon porque Nikon hizo una apuesta por Nikon 1, que son sensores muy pequeños, y ahora la ha hecho por Nikon DF, que al fin y al cabo no deja de ser una cámara reflex. En cualquier modo, será muy interesante ver cómo durante este año 2014 cambia el mundo de la fotografía, sobre todo el mundo de la fotografía en las cámaras de óptica intercambiable, cómo invade los sistemas operativos Android todas las cámaras, y quién sabe si algún otro sistema operativo saldrá a la luz, pero con la ventaja que tiene ya Android y con todas las aplicaciones que podemos encontrar para Android, tengo mis dudas. Y en este mundo de las cámaras sin espejo es donde se podría colocar la próxima cámara de Canon
Aquí hago un pequeño cambio de tema, pero seguimos hablando un poquito más de lo mismo, de cámaras sin espejo. Y es que hace unos días se pudo ver, se publicó una entrevista con Masaya Maeda, que es un directivo de Canon Japón, y en esta entrevista hablaba del nuevo inclino que tendrá la familia sin espejo, que será la Canon EOS M3. No confirmó nada, no dijo que esta cámara iba a tener esto, ni dijo que se fuese a llamar Canon EOS M3, ni dijo que... Pero dejó ver algunas cosillas entrever. Cosillas como que la nueva cámara podría tener, siempre supuestamente, ¿vale? Esto es como cuando alguien comete un delito. Dijo que podían estar trabajando en la línea de que la nueva cámara tuviera un visor electrónico, tuviera un EVF. Esto es algo que me llama la atención porque la EOS M normal no tenía un visor electrónico y yo creo que estando dentro de la misma gama no lo tendrá. Esto yo lo he leído como que Canon ampliará esta gama, sacará varios modelos dentro de la gama EOS M y que uno de ellos, uno de una gama un poquito más alta que las EOS M más sencillas, podría tener un visor electrónicos. También dijo que saldrán nuevas lentes. Esto es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora eran muy poquitas las lentes que tenía disponible en la gama EOS M. Pero yo creo que en función que saquen una cámara con visor electrónico, con EVF, que será una cámara para un usuario un poquito más, vamos a decir, exigente en la calidad de la imagen y en las prestaciones de la cámara, pues Canon dotará estas cámaras de ópticas sobre todo más luminosas. Podremos ver a lo mejor ópticas de 35 mm 1.4, ópticas que podemos ver en el mundo de cámara reflex, de cámaras de sensor APS-C, pero como os digo, que creo que en el futuro la familia de cámaras sin espejo se va a comer a la gama más baja de cámaras reflex. Creo que es interesante, o que es correcto, mejor dicho, que Canon se vaya moviendo en esta dirección, porque al fin y al cabo cuando esta familia vaya cayendo, según vaya creciendo la familia de cámaras sin espejo y vaya agotándose la familia de cámaras reflex, Canon también verá dolidas sus ventas en cuanto a ópticas, ya que si hay menos cámaras en el mercado, también habrá menos objetivos que se vendan en el mercado. Y finalmente también nos planteaba o nos dejaba ver que podían estar desarrollando o pensando en desarrollar una cámara profesional sin espejo. Esto no hace más que, para mí, al menos para mí, completar todo lo que os he comentado anteriormente. Fijaros las tres cosas que nos dice. Nos dice que podían estar trabajando en una cámara sin espejo profesional, es decir, en la línea de la Sony RX o algo similar a la Nikon DF, ya que os digo que la Nikon DF es una cámara con espejo, es una cámara reflex. Nos está diciendo que pueden salir nuevas lentes de más calidad, lentes para usuarios más exigentes, tal vez lentes profesionales para este tipo de cámaras, y que finalmente tendrá un visor electrónico integrado, cosa que ya ha hecho Fuji en su última gama, en su gama, por ejemplo, X-E2. Es una cámara que yo personalmente la pude utilizar hace unas semanas y que fue una cámara que me gustó bastante. Fuji estaba apostando por un visor híbrido también, que es, por ejemplo, el visor que lleva la X Pro 1, pero personalmente me acabó gustando más. En cuanto los visores electrónicos mejoran, se hacen más rápidos, tienen menos proceso, tienen más fotogramas por segundo, cambia mucho la experiencia de un visor electrónico a un visor realmente híbrido. Esto, como os digo, es claramente respuesta a estas cámaras, a la Sony RX y a lo que Nikon ha hecho con la Nikon DF, aunque ya os digo que Canon trabajará un poco más en la línea de cámaras sin espejo, cosa que Nikon ha hecho con un sensor algo más pequeño. Canon y Nikon llegaron realmente muy tarde a esta fiesta, a la fiesta del 4 tercios, a la fiesta de las cámaras sin espejo. Y Canon incluso ha llegado más tarde que Nikon, porque Nikon hace ya tiempo que empezó a sacar sus Nikon 1, que apenas ha vendido porque yo creo que se han subido un poco a la chepa otros fabricantes como Olympus, Panasonic, Samsung y demás. Canon ha puesto muy pocas ganas en esta gama. O sea, Canon no ha hecho prácticamente nada. Sacó la EOS M, pero incluso ahora que ha sacado la revisión, que es una EOS M2, ni siquiera la ha presentado en el mundo entero. Solo la ha presentado para Asia y Japón. Así que viendo los movimientos que tiene Samsung, parece que están a años luz. Yo no veo a Canon realmente poniendo Android en una cámara. Vosotros lo veis, yo no veo una cámara Nikon con un sistema operativo Android dentro, con Wi-Fi y demás, que seguramente lo veamos. O sea, esto estoy seguro que lo vamos a ver, porque ni Canon ni Nikon van a renunciar a este pastel. Es un pastel muy grande y ya os digo que este pastel va a empezar a comerse las cámaras sin espejo. Entonces se tienen que poner las pilas ya. Y yo creo que, como os decía, durante este 2014 veremos cómo se moverán en esta línea.
La cosa es si podrán realmente luchar, si podrán llegar. Ya os digo, yo creo que Samsung tiene mucha ventaja por el tema de de la conectividad 4G, 3G. Al fin y al cabo son teléfonos móviles con una buena cámara endosados. Tiene la pega de las cámaras, ya que Samsung no ha sido un gran vendedor ni fabricante de cámaras, pero bueno, seguro que se pone las pilas. Vosotros... Vamos a hacer ahora un cambio un poquito más radical y nos vamos a pasar a otra cosa con un poco menos de chicha, algo menos empalagoso y algo menos espeso que todo lo que esto que hemos hablado hasta ahora, con muchos datos, con mucho Android, con mucho Wi-Fi. Y es que, bueno, no sé si lo habéis visto, si lo habéis escuchado, una de las noticias que di en este Noticias de la Semana, que era en relación a las baterías y los problemas que están dando en la actualización de software de la 5D Mark III. Para los que no lo hayáis... bueno, también ha pasado algo en Nikon, pero lo iremos viendo ahora. Para los que no lo hayáis escuchado, Nikon hace unas semanas sacó una actualización del software de la 5D Mark II y en esta actualización, pues por así decirlo, Canon se cargó la compatibilidad de baterías de terceros fabricantes. Tras hablar con Canon y preguntarle por qué habían hecho esto, por qué había pasado esto, que estaba habiendo estos problemas, ellos comentaron que lo estaban haciendo para evitar la falsificación de baterías, no para evitar que otros fabricantes vendieran baterías, sino para evitar que otros fabricantes fabricasen baterías y las etiquetasen como baterías Canon, que al final acababan vendiendo por la misma pasta, por un poquito menos, y la calidad de las baterías era sin duda peor. Pues estas baterías de las cámaras reflex de hoy en día, yo creo que casi todas las cámaras ya, llevan unos chips y en esta actualización Canon se cargó toda la autentificación de estos chips que no eran los suyos. Ahora le han pasado el marrón a los fabricantes de terceras baterías, que son los que al fin y al cabo tienen que o reemplazar las baterías o no les queda más remedio que ya empezar a invertir tiempo y desarrollo en mejorar las baterías para que sigan reconociéndolas. Y esto, al fin y al cabo, no supone más que pérdidas en la cuenta de resultado de estos fabricantes. Aparte de, o haces esto o pierdes un montón de clientes. Yo me compré una batería hace 2 meses, por ejemplo, y ahora no me funciona y se lo digo al fabricante o a la tienda y me dice la tienda al fabricante que nada, no es culpa de ellos, que es algo que ha hecho la marca y ¿qué queréis que os diga? Pero me lo pensaré 2 veces antes de comprar otra vez una batería que no sea original de la marca. Y esto al final y al cabo es lo que quiere Canon, no quiere evitar que una tercera marca pueda vender baterías con su nombre. Lo que quiere evitar es que cualquiera venda baterías para su cámara que no sean ellos. Todos, si os habéis alguna vez preguntado, si habéis mirado lo que vale una batería para una cámara reflex, os habéis llevado un buen susto. En concreto, una batería para la Canon EOS 5D Mark III cuesta entre 70 y 80 euros. Parece algo asequible para un fotógrafo profesional, que es para quien está dirigida esta cámara. Pero según están las cosas y según están las ventas en todo y tal cual están las ofertas de trabajo en el mundo incluso de la fotografía, que es un mundo bastante torturado, donde un fotógrafo tiene 3 o 4 baterías, pues calculad, o sea, 3 o 4 baterías por 80 euros, hay muchas veces que según están las cosas no se puede permitir a alguien tener una inversión de 240, 250 euros en baterías. Así que yo creo que por el momento seguiremos optando por comprar baterías de terceros fabricantes, baterías compatibles, porque como os digo, realmente te puedes comprar 3 o 4 baterías por el precio de una de Canon. Pero al final nos acabaremos hartando de estas marcas. Y esto no creo que solo va en contra de los terceros fabricantes que venden baterías, sino incluso creo que esto puede acabar explotando en su tejado. Pero bueno, como al fin y al cabo todos los fabricantes lo hacen, pues acabaremos tragando como hacemos casi siempre. En el caso de Nikon, como os comentaba, también ha ocurrido, y es que la D3100, D3200 y la D5100, 5200 y 5300 de Nikon, junto a la P7700, también ocurre esto. También, además, con la última actualización de software. Nikon ha sido una marca que siempre, tradicionalmente, ha sido un poco más, pues así vamos a decir, tacaña a la hora de intentar racanear a sus clientes el tema de las baterías. Desde hace años, ya cuando pasaron de la D80 a la D90, por ejemplo, cambiaron el chip de la batería, que si era original de Nikon, pues oye, la batería funcionaba, pero cuando era de terceras marcas ya no iba. Pues esto también, aunque creéis que no, ha creado un cambio de tendencia en Nikon, porque normalmente no había sido un cambio que ocurriera con los firmware, con las actualizaciones del sistema, sino que era un cambio que afectaba cuando uno cambiaba de cámara.
la verdad es que uno era menos reacio. Tú cuando te cambiabas de cámara pasabas a otra cámara, oye, pero la batería es la misma, la batería vale, ¿no? Oiga, pues mire, no, porque lo han cambiado. O sea, la referencia de la batería es la misma, pero si hubiese sido una batería original de Nikon, sí lo hubiese valido. Como es de un tercer fabricante, no le va a valer porque la cámara va a detectar que no es original de la marca. Esto al fin y al cabo hace lo que os digo, no hace más que dirigir la venta hacia producto original de la marca, a que pagues 60 euros, 70 euros por una batería, que muchas veces no tiene por qué ser mejor. O sea, hay mucha gente que compra una batería de otro fabricante por el precio, pero hay otra mucha gente que compra baterías porque a lo mejor una marca optimiza las baterías, las dota de a lo mejor algo más de capacidad. Es algo que yo realmente nunca he llegado a comprobar, que yo nunca me he creído, que si la batería original del fabricante te daba 1400, 1500 miliamperios, una de otro fabricante te vaya a dar 2000 miliamperios o 2500 miliamperios. Es algo que, como os digo, yo nunca me he acabado de creer, pero bueno, hay gente que sí que las utiliza y que al fin y al cabo, oye, han pagado por ello y es realmente una faena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Al fin y al cabo, esta gente quiere vender y al final es todo, no deja de ser todo dinero. Y bueno, vamos a cerrar el podcast de hoy con, como me pedisteis a través de Facebook, ya que os dije ayer que si teníais alguna sugerencia y demás. Y dentro de esta Noticias de la Semana había una presentación, un anuncio de una nueva óptica angular de la marca Sanyan, de un 10mm f2.8. Pues os quería dar alguna pequeña opinión, ya casi me lo habéis pedido, sobre las ópticas angulares y sobre cómo utilizarlas, ya que me habéis mandado muchas veces algunas preguntas, me enviáis algún mail a través del contacto de la página web y demás. Hay muchos que estéis entre la duda de comprar una óptica angular o comprar una óptica, un zoom, un telezoom, una óptica más larga, y no sabéis realmente lo que os podría venir mejor. Incluso ahora en estas fechas de Navidades a lo mejor queréis hacer un regalo a alguien y demás. Yo las ópticas angulares, lo primero de todo que tenéis que hacer es diferenciar las ópticas angulares. Hay dos tipos de angulares. Están las ópticas ojo de pez, que vais a ver que son las fisheye, que es ojo de pez en inglés, como está claro. Y luego tenéis las ópticas que son grandes angulares. Los grandes angulares son ópticas que no distorsionan la imagen. Sí que dan un aspecto angular y dan un aspecto un poco raro, pero no llegan a viñetearla, no llegan a hacernos unas esquinas en la fotografía. Esta óptica de 10 milímetros que os comento de Sanyan es de estas. Es una óptica que no llega a hacer este círculo, no llega a hacer esta esfera, ni dejarnos las esquinas oscuras en una cámara. Sobre todo tened en cuenta porque estos son objetivos para cámaras APS-C y al final se nos va a quedar en un 16 milímetros. Así que esto llegaría a ser un gran angular. Después tenemos los ojos de pez, que son estas ópticas que seguro que habéis visto casi todos, sobre todo en videoclips y sobre todo en vídeos de skateboard y ese tipo de cosas que son en movimiento. Son ópticas que más o menos apuntes o de apuntes da un poco igual porque al final va a salir casi seguro la imagen. Como os digo, dentro de estas dos grandes gamas siempre parecen más divertidos los ojos de pez. Son objetivos que a casi todos les van a parecer más divertidos, pero luego nos va a gustar esta pequeña pega que tienen de que se viñeten las esquinas. Así que la gran mayoría os suelo recomendar más una óptica gran angular. Y al fin y al cabo estas ópticas gran angular os digo que son ópticas muy divertidas. Son ópticas que a mí siempre me lo han parecido, pero que son ópticas para hacer algo muy concreto. Son ópticas en las que nos tenemos que olvidar de los desenfoques de fondo. Nos tenemos que olvidar de los retratos como tal, del típico retrato con un encuadre 4/3. Tenéis que saludar, que decir hola a los paisajes, decir hola a los retratos picados, es decir, desde una perspectiva alta en los cuales dejamos la cámara en el centro y abrimos la boca o ponemos o gesticulamos de alguna manera con la cara para que parezca una fotografía más divertida. Al fin y al cabo son ópticas yo creo que son ópticas para divertirse. Una óptica angular es o una óptica para pasárselo bien luego viendo las fotos, o son ópticas para dejar luego bocas abiertas al ver, por ejemplo, los paisajes. En el caso de hacer paisajes, son ópticas perfectas para hacer exposiciones largas, fotografías de 10 segundos, de iros a la playa o al alto de una montaña y fotografiar la ciudad a lo lejos, de noche con todas las luces, o fotografiar a la luna y cómo su reflejo rebota en el agua del mar y cómo con el movimiento de la marea se va haciendo como ese pequeño velo, ese pequeño manto, ese gran manto que hace una larga exposición. Así que bueno, espero haberos un poquito aclarado lo que son las ópticas angulares. Como os digo, 10 milímetros no deforma tanto la imagen, no nos viñetea las esquinas, es un angular que si indagáis un poco más lo suelen llamar con tecnología rectilínea o con corrección rectilínea para evitar que se vean estos ojos de pez. Normalmente los ojos de pez suelen ser un poquito angulares y sobre todo suelen ser un poquito más caros. Son ópticas de a lo mejor 8 milímetros y medio.
son un poquito más cortos y por eso hacen ese efecto. Además, normalmente os digo que los angulares no suelen poder llevar filtros. Así que si pretendéis poner algún filtro y queréis un ojo de pez, pues ya os digo que lo vais a tener complicado porque no suelen llevar rosca de filtro. Hay que inventárselas con otros aparatos y demás. Pues hasta aquí el podcast número 7. Deciros que os podéis suscribir en digitalreforyou.com. También nos podéis seguir aquí abajo a través de, si estáis viendo el podcast a través de YouTube, os podéis suscribir en YouTube y así cada vez que subamos un vídeo os llegará directamente la recomendación. Y también os podéis seguir a través de Facebook y Twitter. Deciros que esta semana tenemos el nuevo capítulo del podcast Hablando en RAW, el capítulo número 8, en el cual estaremos con Marco Sánchez, que es un fotógrafo de Madrid que, sobre todo por lo que he visto su trabajo, se centra mucho en reportajes de boda y que además ahora está empezando a utilizar película, cosa que me parece increíble y que los resultados que se pueden obtener son muy diferentes a las fotografías en cámaras digitales. Así que si tenéis alguna pregunta para Marcos, me la podéis hacer en la publicación de Facebook en digitalreforyou.com y eso ha sido todo. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.